El día 22 te van a cortar la luz. ¿Qué? ¿De qué? Dije yo, ¿no? ¿Y cuándo me van a violar, no? Sí, vamos a ver qué se puede lograr, pero yo sí creo que tenemos que unirnos y ya también creo que tenemos que ayudarnos. Con este gobierno que empieza hay que preguntar y hay que, así como en el sexo, ¿para dónde? Izquierda, derecha, ¿sí estás bien? Porque es tiempo de que nosotros los ciudadanos nos pongamos a trabajar. Ay, qué pena. Creo que con la reforma energética va a bajar la luz. Pues supuestamente, pero mira, qué recibo Pero tan alto. fíjate, claro, ya lo que ella menciona también, le cambiaron el medidor, entonces dice que no les cambien absolutamente nada, no lo permitan, pero tienes que no acudir a las autoridades. Oye, amiga, pero que, a ver, van a llegar los de la comisión, los de la luz y... ¿No cambia el medidor? Pues no sé O sea, cómo no, le hagas, no te van a preguntar si quieres. Pero hay que asesorarse, Sí, entonces, exacto. porque no es la única a la que le ha pasado. También Ojalá, a nuestra ojalá productora que le pasó. Susana arregle esto. Y Ay, está Dios padre mío. que va a las entrevistas con su recibito de luz para pasárselo a todos, ¿no? Pues sí, claro. Estaría bien. Está bueno. Y ojalá lo arregles, querida Susana, y qué pena que, Ay, según mi compañera de la mañana, que hayas terminado con este muchacho, con Pizano. Gustavo. Bueno, eso me dijo ella, yo Nada qué. más estamos pasando el chisme. Nada más. La información. Oigan, más adelante, Verónica Castro aseguró que nunca le hizo caso al ex